Muy buenas, sean todos muy bienvenidos a este webinar de una serie de varios en las cuales vamos a ir desgranando las mejoras más significativas de la versión SolidWorks. Bien, vamos por tanto a comenzar esas novedades en planos y documentación. Vamos a ver los aspectos más destacados o una especie de titulares en la que podemos destacar entre otras cosas. Bien, se han hecho grandes mejoras en las cotas de cadena lineal para poder leer las cifras de un modo mucho más cómodo, resaltando además las entidades de referencia. Se han implementado mejoras para distinguir y gestionar mejor las cotas sobrescritas. Por fin, igual que hemos visto en piezas, es posible guardar como versión anterior. Respecto de cotas colgantes, se ha mejorado la posibilidad de resolver esas cotas e incluso se pueden incluir anotaciones con referencias a varias propiedades en un único paso. Bien, aquí vemos cómo las cotas de cadena se ha mejorado. De modo que si empezamos a hacer una acotación por cadena, donde no quepa la cifra de la cota, nos va a sacar para que el texto sea mucho más legible. Además veis cómo las entidades cambian de color, los círculos, los vértices, las aristas que están involucradas en la cota, al picar la cota se van a marcar, e incluso los puntos. ¿Veis cómo se pone naranja el círculo? ¿Veis cómo se pone naranja incluso el vértice? ¿Veis? Igualmente se ha gestionado de un modo mucho más intuitivo la posibilidad de sobreescribir las cotas, entre comillas, de falsearlas. ¿Veis? Al tú teclear un valor diferente, cambia el color. Con lo cual, con un golpe de vista puedes ver que son cotas entre comillas falseadas. Eso, por supuesto, es configurable. Y aquí, en las opciones de sistema, podemos entrar para que le apliquemos un color determinado para las cotas sobrescritas. Eso es configurable, se puede poner o no poner. Y además se puede revocar. También tenemos el guardar como, por fin, guardar como versiones antiguas, hasta 2 versiones. ¿Vale? Además, incluso podemos añadir un prefijo o un sufijo para que ese plano sepamos que es el de la versión determinada, si tenemos que tener 2 planos sobre el mismo diseño de diferentes versiones. Más mejoras. Aquí vemos, en cuanto a las anotaciones a incluir, yo vengo a esta vista y yo quiero incluir una anotación vinculada a una propiedad. Luego yo la configuro y la vinculo a la propiedad del número de pieza. Y además a la propiedad de la descripción y a la propiedad además del peso y con lo cual puedo agregar sucesivas propiedades vinculadas en una única nota. Si cambio de configuración y alguna cara se elimina, puede suceder que una cota quede colgante. Bueno, pues ahora me permite con una nueva herramienta para reenganchar la cota, el picar una entidad circular y él automáticamente me coloca la cota. O aquí picar una arista, una cara, y automáticamente me referenta y me coloca la cota en su situación. Con lo cual, reparando de un modo muy rápido errores hasta cierto punto bastante comunes. En cuanto a mejoras en documentación, hay unas cuantas bastante importantes. Para empezar, todo lo que deriva de DIN-EXPERT y MVD va a permitir que las anotaciones siempre sean visibles, cosa que hasta ahora había situaciones en las que no sucedía. También se implementa las tablas de taladro directamente desde el 3D. Se puede también incluir como propiedad para exportaciones a PDF 3D y además se pueden incluir propiedades personalizadas en la exportación a STEP. Se añaden también cotas duales para la acotación desde símbolos en DIN-EXPERT. También se puede incluir cotas de medio ángulo, pudiendo escoger entre ángulo completo o medio ángulo. Se ha creado una nueva posibilidad de acotar el espesor entre 2 superficies curvadas y también tiene una herramienta, un asistente para reparar y colocar cotas colgantes. Veámoslo. Aquí tenemos un ejemplo en el cual tenemos una pieza con acotación mediante DIN-EXPERT para usar, por ejemplo, en SolidWorks MVD, donde hasta ahora teníamos el problema, veis que aquí se ven las líneas de cota del círculo del interior y al dar la vuelta no se quedaba oculto. Bueno, pues ahora tenemos una opción para configurar para que el sólido, el volumen, no tape esas líneas de cota. Esta opción es configurable, la podemos activar o no activarla. Ahí siempre veis que ya la línea de cota
se ve desde el anverso, desde el reverso va a quedar visible. Bien, luego podemos acotar mediante referencia, dando las 3 referencias, y obtenemos ya dentro del 3D lo que son nuestras tablas de taladros. Ahí la tenemos. Dicha tabla de taladros también podremos incluirla como información adicional cuando saquemos la exportación a PDF 3D, pudiendo incluir la tabla de taladros. E incluso también cuando la exportemos a STEP podremos agregar las propiedades que nos hayamos molestado en generar, cosa que hasta ahora tampoco era factible. Con lo cual nuestra exportación a STEP va a tener bastante más información recogida. Algunas capacidades más. Podemos acotar con cotas duales mediante símbolos. Aquí añadimos cotas duales, si las queremos a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, y veis como entre paréntesis nos coloca la otra cota. Cotas de medio ángulo, en piezas de revolución, cilíndricas, este tipo de cotas, que solo era la total, nos permite la opción de solo mostrar la cota de medio ángulo. Podemos referenciar también de igual modo a las 3 referencias principales, pero no cogiendo geometría, sino cogiendo directamente caras ya referenciadas. Respecto al espesor de las superficies curvadas, podemos crear cotas de espesor seleccionando 2 superficies curvadas. Para terminar, si hay cotas que quedan colgantes porque alguna configuración ha eliminado alguna cara donde estaban referenciadas, nos permite volver a colocar cotas colgantes redefiniendo la entidad de referencia para cotas de DIN Expert, cosa que es totalmente nueva.